Libertad Avanza. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto enorme hablar contigo. Igual para mí. ¿Sos puntual, Javier? Sí, ¿no? Sí, soy exageradamente puntual, sí. Exageradamente puntual. En Sí, una Argentina que tiene varias impuntualidades, ¿no? Sí, es verdad. Digamos, también el país es un caos, ¿no? Digamos, sí se ha perdido todo tipo de orden y bueno, y digamos, ser puntual además requiere un sobretrabajo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, para llegar a los lugares, yo, por ejemplo, salgo desde Benavides para ir a lugares que están en Capital Federal y me tomo mi tiempo, o sea, salgo con 2 horas de anticipación, o sea, muchas veces llego antes, pero bueno, aprovecho ese tiempo para leer, para trabajar, así es que afortunadamente la tecnología permite que ese tiempo, que en otro momento era tiempo muerto, es un tiempo que se puede usar. Sí, aunque ser puntual en la Argentina es complicado, ¿no? ¿Qué hubieras hecho? Si sos presidente de la nación, ¿qué haces con un piquete como el de ayer que paralizó todas las actividades? El que tenía que llegar al médico no llegó, el que tenía que cumplir con el trabajo tampoco, quien iba a estudiar tampoco lo pudo hacer en tiempo y en forma. ¿Qué haces con un piquete vos? Se respeta a rajatabla el derecho de transitar. Es decir, vos tenés derecho a la protesta, es cierto, es un derecho consagrado, pero eso no tiene que, digamos, colisionar con otro derecho. Por eso, ¿qué le haces? ¿Le haces cortar un carril y que dejen circular por los otros? Que se manifiesten en un lugar donde no cause daño. Es decir, vos no podés permitir que no se pueda transitar, vos no podés cortar el tránsito, vos no podés impedir que la gente de trabajo pueda hacer su trabajo. Vamos a ponerlo, porque vos en un momento lo señalaste, una ambulancia. Esa ambulancia, si iba a ir a buscar una persona que estaba en el límite entre la vida y la muerte, se murió. Entonces, lo que hay que comprender es que ese tipo de situaciones, vos tenés el derecho a transitar, es un derecho constitucional, o por ejemplo, o que vayas a trabajar. Si vos llegás tarde a tu trabajo, se pierde productividad, se pierde generación de ingresos, y después los que reclaman, ¿de dónde sale la plata para pagar? Por eso, ¿lo sacás con la fuerza pública a los que estén manifestando y cortando? Se les invita a que se vayan y si es necesario, digamos, porque se resisten y quieren mantener esa actitud, se los saca con la fuerza pública. Así sean 40 que corten la Richeri o miles de piqueteros en una movilización como la que está en marcha, que llegan mañana a Buenos Aires. La ley se respeta para todos y el que la hace la paga. Nosotros, de hecho, con Victoria Villarruel, que de hecho ayer formalizamos que vamos a hacer la fórmula presidencial y que ella me acompañará en el rol de vicepresidente. Básicamente lo que decimos, hay una nueva doctrina de seguridad, es el que las hace la paga. No puede ser que esto sea un caos, que no haya orden. Vos necesitas orden. Entonces, si no están dispuestos a hacerla por las buenas, deberemos recurrir a las fuerzas de seguridad. Y aquellos líderes de estas revueltas, ¿sí? Porque en el fondo son revueltas, ¿sí? Deberán pagar con la cárcel. Así sea quien corte la Richeri, repito, o el líder de una organización social, ¿irá preso? Exactamente. La ley se cumple. Se terminó el zafaronismo, digamos, en materia de seguridad. Javier, te pregunto acerca de lo que tenés pensado para la Argentina en función de lo que yo considero que es un fenómeno, y es Javier Milei. Todavía los libertarios no resultan un fenómeno en sí mismo. ¿Estás conforme con la performance de tus candidatos en las elecciones provinciales? Vamos por partes. Hay un conjunto de candidatos que sí son candidatos que yo he apoyado, y hay otros que no son candidatos que yo he apoyado y me endilgan, que es otra cosa. ¿Sí? Hay que separar esa línea porque no es un tema trivial. Ahora, lo primero que diría es, lo que pasa en las elecciones a nivel provincial no es extrapolable a lo que pasa a nivel nacional. Ese es el primer punto. Por eso mismo, está el desdoblamiento. Es decir, o alguien en su sano juicio cree que el Frente de Todos va a poder
tener el 50% de los votos en las próximas elecciones. No van a poder pasar ni el 25%. Entonces, justamente lo que se hace es separar la elección provincial para aislar el efecto de la nacional. Entonces, y además ahí ponen todos los aparatos clientelísticos de una manera salvaje, y eso hace que los resultados tengan una fisonomía que después no es la que en la vida real va a terminar ocurriendo. O sea, Kicillof va camino a desdoblar las elecciones en la provincia y va camino a un segundo mandato. Mira, a la luz de los números que nosotros estamos presentando en la provincia y cómo estamos comiendo votos desde lo que era originalmente o tradicionalmente la base joven del Frente de Todos, es muy probable que intente hacerlo. Lo que pasa es que eso sería la muerte final del peronismo, porque terminaría siendo el peronismo una pésima elección que podría llevarlo a su desaparición. ¿Quién es tu candidato? Que te pase algo como le pase algo, viste, como le pasó a la Unión Cívica Radical. Claro. ¿Tu candidato en provincia lo tenés definido? Sí, lo tengo definido y va a ser anunciado en su momento conveniente. Dame alguna pista, decilo bajito, no nos escucha nadie. No, digamos, nos escuchan todos, así que digamos, o sea, lo voy a decir cuando sea de su debido momento. Bien, perfecto. ¿No corres el riesgo de quedarte solo si decís que Alberto Fernández es ignorante, que Pérez es traidor, que López Murphy es un chanta? Digo, ¿no te quedas solo a este ritmo? Mira, a ver, las cosas que he dicho sobre Alberto Fernández son cosas que, primero, las agresiones de Alberto Fernández hacia mí son agresiones, digamos, que exceden casi, te diría, el buen gusto. Es decir, digamos, atacar a otra persona básicamente por sus ideas, digamos, mintiendo sobre lo que uno presenta. Te dijo energúmeno. Bueno, por eso, entonces, digo, no soy yo el que tiene que responder por la agresión de él hacia mi persona. Es decir, algo, digamos, o sea, será un problema de él porque el cual me agrede. Lo que sucede es que a diferencia de otro, que en lugar de ponerme a llorar y victimizarme y todo, digo, yo sigo dando la pelea. Es decir, seguramente en otro espacio, digamos, algo muy típico en Juntos por el Cambio, de que agreden sistemáticamente a una persona y que si le contestás, después se victimizan y lloran y gritan por los medios, acusando de un montón de cosas. Yo básicamente lo que le dije es que lo que él decía era falso, que básicamente, es decir, yo no es que soy amigo de los ricos, yo soy amigo de la creación de riqueza, porque la creación de riqueza es la que trae trabajo y prosperidad, trae bienestar a la gente, digamos, o sea, de hecho el sistema que yo propongo hace que aún los sectores más vulnerables de la economía están muchísimo mejor que el 90% de la población de los sistemas que él defiende. En los sistemas que yo defiendo hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, ¿sí? Y no solo eso, la gente vive 25% más de años, o sea, con lo cual yo lo que vengo a proponer es un modelo que trae prosperidad, un modelo que en Argentina se aplicó a partir de 1860 y en 35 años Argentina se convirtió en la primer potencia mundial, o sea, no es que esto, digamos, sea teórico, es decir, por eso yo admiro tanto a Alberdi, porque cuando Alberdi vio esto, y toda la generación del 37 vio esto, ¿sí? Y después se plasmó en la Constitución Nacional, es admirable, es verdaderamente admirable. ¿Por qué? Porque son los que lograron convertir a la Argentina en potencia mundial, pero tenían menos evidencia empírica, ¿sí? Y cuando vos mirás ya el siglo XX, te das cuenta que el crecimiento dejó de ser un milagro. Es decir, y hay leyes, por decirlo de alguna manera, bajo las cuales vos creces. Mira, yo cito hasta el hartazgo un libro de Michael Spence que se llama The Next Convergence. Convergencia es, en la teoría del crecimiento económico, es como un país que viene de una posición mala relativamente termina convirtiéndose en un desarrollado, ¿sí? Describe ese proceso, donde obviamente crece mucho más rápido que los países desarrollados y tarde o temprano los alcanza. Bueno, eso, digamos, o sea, existen un conjunto de hechos estilizados de las cosas que vos tenés que hacer para crecer. O sea,
crecer dejó de ser magia, dejó de ser un milagro, digamos, y requiere, ¿me entendés?, justamente ir por un sistema libre, un sistema de capitalismo de libre mercado, ¿me entendés?, donde se respete la propiedad privada, donde el Estado moleste lo menos posible, sí, que, digamos, o sea, tratar de evitar al máximo la intervención del Estado, promover los mercados libres, promover la división del trabajo y la cooperación social, respetar los derechos de propiedad, de modo tal que se te reserve, digamos, no se te castigue el ahorrar, y que cuando vos invertís y ganás dinero no se te persigue. Ahora, Javier, yo si hay algo en el que te tengo que dar la razón, y creo que la mayoría de la ciudadanía, es que los actores políticos, quienes gobernaron en estos 40 años de democracia, no le encontraron la vuelta, porque tenemos un 60% de los chicos argentinos que recibe comida del Estado y un tercio de los chicos de nuestro país que sufre hambre. Es decir, las cosas no se han hecho bien, o sea, hay que intentar por otro camino. El tema es, bien, si el Estado tiene que desaparecer, si tiene que desaparecer o tiene que estar en lo indispensable. A ver, pero acabas de dar un punto muy importante, Eduardo. Supongamos lo siguiente, lo voy a poner en términos ásperos. Supongamos lo siguiente, que vos sos un tipo que hace medios hace muchos años, ¿sí?, y, digamos, estás en la televisión, estás en la radio. Yo te hago una pregunta: ¿qué pasa si un mes no te acompaña la demanda? O sea, no tenés, digamos, espectadores. Sí. No te acompañan por 2 meses, por 3, por 6 meses. ¿Qué pasaría? Me dan la mano y me voy. Bien, exacto. Ahora, ¿vos te das cuenta que nosotros tenemos hace 40 años los mismos políticos fracasando? ¿No te parece raro? Pero para, yo en el medio, yo entiendo que vos sos categórico, pero en el medio tiene que haber matices. No es dinamitar todo. Pero de vuelta, yo te voy a contestar lo otro, pero quiero, digamos, que dejemos algunas cosas en clara, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué si vos después de 6 meses te dan la mano y te tenés que ir porque no te acompañó la demanda? ¿Por qué, digamos, tenemos que seguir sosteniendo, después de 40 años de fracaso, que en realidad son más de 100 años de fracaso, tenemos que seguir sosteniendo los mismos? La pregunta es esa. Es decir, ¿por qué si todos los argentinos de bien, cuando no hacen bien su trabajo, los echan? ¿Por qué a esta gente no se los puede cuestionar? ¿Por qué a esta gente no se les puede decir que se tienen que ir? ¿Por qué no se les puede decir que son unos inútiles? Se llevan 40 años intentándolo. Yo te recuerdo, en el 2001, 2002, hubo que se vayan todos, no se fue ninguno, se quedaron todos y volvieron con los hijos, con las hijas, con la parentela, con los hijos de los hijos, con los novios, con la familia, ¡Ey! Entonces, digamos, esto es... Y vos tenés personas que vienen fracasando sistemáticamente. Entonces, digamos, no sé, a mí me parece, por ejemplo, una locura, digamos, no sé, el señor Morales, hace 34 años que vive el Estado, ¿me entendés? Tiene más de 40 familiares en el Estado. Digo, ¿a alguien le parece algo normal? Es decir, que eso es una normalidad, implica que el que cuestiona eso está loco. Porque así como usa frases muy agresivas, digamos, el señor Alberto Fernández, al que además estoy demandando, ¿sí?, por banalizar el Holocausto, digo, del otro lado son lo mismo. O sea, ¿vas a presentar una demanda formal ante la justicia? Sí, claro, lo estoy demandando. Y acá arriba, otro parásito que vive del Estado, o sea, desde ya antes de la democracia, porque ella era parte del Poder Judicial durante la dictadura, también, ¿sí?, digamos, por las cosas que ha dicho, ¿sí? Y a ver, pero ahí tenés a alguien que nunca en su vida produjo nada, vivió todo el día del Estado. Digo, y en la misma categoría lo tenés a Larreta, que hace más de 30 años que vive el Estado, en la misma categoría la tenés a Vidal, que hace más de 20 años que les tiene. Entonces digo, ¿por qué no se los puede cuestionar? Si los resultados son espantosos, es decir, si todo el tiempo, digamos, la están errando, digamos, ¿por qué, digamos, o sea, no se puede cuestionar de que verdaderamente son parte del problema y no son parte de la solución? Ahora, Javier, hay 2 escenarios. Vos te presentás como candidato a presidente, podés ganar o perder, ¿sí? Sí. Escenario, balotaje, ¿ganás o perdés? ¿El que gana gobierna, el que pierde acompaña? Mira, nosotros, o sea, lo que sí va a quedar claro es que después de esta elección nosotros vamos a hacer una muy buena elección. Nosotros vamos a tener un peso decisivo en las cámaras.
muy especialmente en la Cámara de Diputados, y nosotros todo lo que tenga que ver con acompañar las ideas de la libertad lo vamos a acompañar. Lo que nosotros no vamos a hacer es validar el modelo colectivista. A ver, insisto, escenario. Gana Milei, gobierna Milei, el resto, bueno, intentará acompañar ese proceso un gobierno de 4 años. Gana Horacio Rodríguez Larreta, gana Sergio Massa, gana Miriam Bregman. ¿Cuál es el lugar en el que te ubicas? A ver, aquellos que promuevan leyes a favor del sistema de la libertad, nosotros las vamos a acompañar, sea A, B, C o D. ¿Sí? A nosotros no nos importa, digamos, las personas. Nosotros nos importa, digo, cuál es el efecto que va a terminar teniendo sobre los argentinos. Y nosotros creemos que todas las ideas estatistas, colectivistas, lo único que hacen es dañar a los argentinos. Uh-huh. Y eso, de hecho, es el comportamiento que nosotros tenemos en la Cámara. Bien. Nosotros las cosas que favorecen a los argentinos de bien, les damos ok y apoyamos y acompañamos. Y en aquellas cosas que nosotros creemos que va a perjudicar a los argentinos, les vamos en contra. Javier, ¿podemos escuchar 10 segundos de un audio? Esto ocurría en la Feria del Libro. Pasen. Tenso momento en la Feria del Libro, iba caminando Pepe Mujica y hubo gritos de todo tipo, descalificaciones. ¿Coincidís o les pedís que no actúen de esa manera a tus seguidores? Digo, gritándole a un hombre grande que fue expresidente, que fue presidente de Uruguay, mugriento, bueno, y otras tantas cosas más. ¿Lo avalás o les pedís que reconsideren actuar de esa manera a tus seguidores? No, yo no avalo de ese tipo de cosas, pero digamos, entiendo que también se sienten muy agredidos, porque yo los veo a todos muy activos, ¿sí? Con una situación donde una persona pasó y le gritaron algo. Ahora, no los veo tan activos, por ejemplo, cuando la izquierda quema fotos con mi cara en las manifestaciones. Están mal las dos cosas, ¿no? No, pero sí, bueno, pero el tema es, nadie lo muestra. No se muestra cuando, digamos, o sea, queman fotos con mi cara en las manifestaciones, no se muestran el nivel de agresión que reciben los liberales en las universidades, es decir, el nivel de persecución, el nivel de bullying, las cantidades de cosas que digamos, que hasta te diría, parecían que las universidades nacionales la avalan. ¿O a vos te parece, digamos, que es correcto, digamos, asimilarme, digamos, o sea, con las experiencias más oscuras de la historia de la humanidad, ¿sí? Y no solo eso, o por ejemplo, en una propia universidad, una foto mía y le tiraban piedras a esa foto, como un tiro en blanco. Horrible. O los carteles que, digamos, ponen las universidades, ¿sí? O cómo, digamos, por ejemplo, rompen los lugares que los liberales tienen en determinados lugares. Entonces, la realidad es que el nivel de violencia al que están siendo expuestos los liberales es verdaderamente grotesco, y pareciera que la opinión pública, ¿sí? Si es una agresión de la izquierda hacia los liberales está bien. O sea, en realidad se repudia la violencia, y la verdad es que los veo todos muy tocados con esto, sí, y de gran escándalo, cuando solamente, digamos, o sea, lo abuchearon, lo cual, digamos, o sea, la verdad que, digo, eso le pasa, eso, Dios, casi te diría que es parte del folclore argentino, porque yo no veo que haya habido alguna lesión por el estilo, y ni siquiera se le acercaron, o sea, solamente lo vieron pasar y le dejaron en claro que personas como él, digamos, le arruina la vida a la gente. Digo, cosa muy distinta al personaje en cuestión que mató gente, ¿no? Un asesino, un terrorista, ¿sí? Entonces, digo, o sea, para poner un orden de magnitudes, o sea, todos, digamos, lo abuchearon. Digo, un tipo, un asesino, ¿no? Un asesino. Entonces, pero parece que acá, si son asesinos de izquierda, está bien, se los romantiza y se los lleva a la categoría de héroe.
Y la realidad es, y por otro lado, digamos, un grupo está siendo sistemáticamente atacado, pero parece que tiene el aval, ¿sí?, de los medios, porque, digamos, o sea, no veo que hagan todo digamos, muestren las aberraciones que hace la izquierda, o sea, o las pintadas que hacen llamándome a que me asesinen. Sí, tengo Javier, digamos, desde mi lugar en un medio tengo la tranquilidad de haber podido referirme a distintos hechos violentos que no termino de entender y los condeno, de igual manera los repudio. Pero bueno, lo quería compartir con vos para que me des tu punto de vista. No, ¿viste? Yo lo que veo es que, digo, pareciera que se avala, digamos, una violencia sustancialmente más grande, ¿sí? O sea, pero, no, digamos, o sea, y es más, o sea, yo soy víctima de muchísima violencia, tanto por parte del Frente de Todos como del Frente, digamos, de Juntos por el Cambio, y yo me la banco, o sea, yo tengo otra forma de tomarme las cosas, y tomo, o sea, entonces cuando a mí no me gusta, ¿sí?, ¿qué hago? Lo que hice con la política, me involucré en la política, voy y la cambio, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, ojo, porque una cosa casi folclórica la están demonizando cuando en realidad existen actos de violencia verdaderamente complicados, ¿sí? Digamos, pero claro, como lo hace la izquierda, se lo dejan pasar. Entonces, digo, basta de doble vara. Lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien. O sea, entonces, quizás, digamos, deberían entender que, por ejemplo, agrede a la gente que pongas a pasar por ahí a un asesino, a un tipo que mató gente. No fue condenado. Bueno, está bien, porque justamente esta doble vara a los terroristas, a los asesinos de la izquierda no se los condena, y se les permite, ¿sí?, que ellos maten, que ellos maltraten, que ellos, o sea, persigan. Pero más allá de su ideología, ¿a vos te consta que haya matado gente? ¿Cómo? ¿Te consta que haya matado gente, digo, así como lo planteás? ¿Quién? ¿Y a quién estás señalando? A los terroristas, o sea, digo, a ver, digo, ¿qué te crees que era una agrupación de jóvenes idealistas, los Tupamagru? Digo, eran como acá los Montoneros o como el ERP. Es decir, organizaciones criminales. Te pregunto porque estábamos hablando de Mujica, ¿no? De la figura de Mujica y de los insultos que recibió. Pero de vuelta, digamos, una persona que fue, digamos, terrorista. Era parte de un grupo terrorista. ¿Qué te crees que eran, digamos, o sea, eran santos? Javier, quiero cerrar con esto. Si sos presidente, ¿en cuánto tiempo dominás la inflación? Y si hay un camino que te lleva indudablemente hacia la dolarización, ¿o hay algo intermedio que pueda hacer? Ordenar las cuentas públicas, generar un plan de estabilización y que podamos tener un peso fuerte argentino. Mira, nosotros, digamos, cuando vos mirás la tasa de inflación, o sea, vos para parar un proceso inflacionario tardás 24 meses. Porque tiene que ver con los rezagos de la política monetaria. Es decir, aun cuando vos frenes la emisión monetaria hoy, vos vas a tener inflación durante 24 meses. Vos fíjate que eso es lo que hiciste durante la convertibilidad. Vos frenaste con la emisión monetaria, solamente emitías dinero contra demanda de dinero, con lo cual no se generaba exceso de oferta de dinero. Y aún así vos tuviste inflación durante 20 meses, porque vos pusiste la convertibilidad en abril del 91 y Argentina para 1993 era el país con menos inflación del mundo. O sea, ¿necesitas un mandato para bajar la inflación a un dígito? No, vos en 2 años lo podés hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que vos tenés en Argentina, que es mucho más grave todavía, es que vos, y esto no lo ven ni los de Juntos por el Cambio, ni bueno, el Frente de Todos son unos incompetentes totales, o sea, con lo cual no le podríamos pedir nada, casi te diría, porque son tan precámbricos que directamente no hay lugar a discusión. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que esto no es solamente una cosa de cortar un flujo. ¿Me comprendés? Sí. Esto en realidad, ahora tenés un problema de stock, que es, por ejemplo, el tema de las LELIQs y toda la deuda indexada.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que por más que vos cortes la emisión monetaria a flujo, supongamos, terminás con el déficit fiscal, pero vos no podés terminar de cortar con el efecto que genera todos los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Y si no se hace nada, temés que algo pueda estallar durante lo que queda de la gestión de Alberto Fernández? Si no haces nada, podés tener, digamos, vamos camino a una hiperinflación, ¿sí? Y están dadas todas las condiciones para que haya una hiperinflación. De hecho, estamos con las condiciones para tener la peor crisis en la historia argentina. ¿Ok? Ese es el primer punto. Pero el segundo punto, digamos, que a mí me parece relevante es ¿qué pueden hacer las otras dos fuerzas? Bueno, mira, el Frente de Todos nada, porque la genera y la abona todo el día esa hiperinflación. ¿Sí? Y Juntos por el Cambio tampoco, porque solamente hace un diagnóstico de flujos. Por lo tanto, si vos haces solo un diagnóstico de flujo, como los activos, ¿sí?, que generan interés desde la posición pasiva del Banco Central, o sea, las LELIQs, ¿qué es lo que pasa? Eso lo que te genera es dinámica propia de inflación ya. Bien. Entonces, si vos no atacás si vos solo atacás el problema de flujos, no vas a atacar el problema de la potencial hiper, o vas a tener un sistema financiero atrofiado durante muchísimo tiempo. Entonces, y en la primera de cambio tenés la hiper. Entonces lo que yo digo es ir por una solución mucho más radicalizada, que es extirpar básicamente el Banco Central, que es rescatando la base monetaria y las LELIQs. Y a partir de ahí ir a otro sistema monetario, que además te va a permitir estabilizar muchísimo más rápido, lo cual en términos de bienestar de los argentinos no es menor. Pero bueno, acá digamos que si hay economistas que defienden el señoriaje, es decir, la estafa de los políticos hacia los argentinos. Bueno, hay un verdulero que te entendió, puso los tomates en dólares, a 2,75. Eduardo, te voy a decir algo, todo el mundo entiende lo que digo. Los únicos que no lo quieren aceptar son los políticos porque nos roban con el señoriaje. Javier, gracias por tu tiempo y gracias por la puntualidad. No, por favor, Eduardo, un gran abrazo. Abrazo grande. Javier Milei, diputado de la Libertad Avanza y precandidato a la presidencia de la Nación.